En Radio Libre Cooperativa, ahora un espacio para la reflexión. Desde Buenos Aires compartiremos en varios envíos parte de una charla que el profesor Juan Rosales, integrante de la Cátedra Abierta de Estudios Americanistas de la Facultad de Filosofía y Letra de la UBA, se encuentra dando en varios lugares del conurbano bonaerense dentro del marco de los encuentros americanistas. Los movimientos revolucionarios en nuestra América. Las experiencias de lucha de los diversos movimientos sociales y populares como sujetos históricos de los procesos de liberación política y social. La Revolución de Haití, la Revolución Mexicana, la Revolución de Sandino en Nicaragua, la Revolución Cubana. Sus enseñanzas y su legado a las actuales generaciones latinoamericanas. Triste porque es la historia de 5 siglos de sojuzgamiento, de opresión, de esclavitud, de sometimiento de los pueblos, de saqueo de las riquezas y de los recursos, de racismo, discriminación, del poder colonial y del poder republicano que lo siguió después, oligárquico, minoritario, al servicio de los intereses internacionales, especialmente de los imperialistas de la época, Inglaterra, Estados Unidos, etc. Una historia triste porque es la historia de millones de representantes de los pueblos originarios, se calcula cerca de 70 millones de víctimas que causó el genocidio en un siglo y medio de los colonialistas españoles, en las minas, en las plantaciones, en diferentes lugares. Fíjense que solamente en la mina de Potosí, la mina de plata más grande de América, descubierta por casualidad en un momento determinado, se produjo tanta plata que se podía haber dijo uno, construido un puente desde Potosí hasta Madrid, un puente de plata con todo lo que sacaron. Pero ese puente de plata costó 8 millones de muertos en un siglo y medio, que eran víctimas indígenas sometidos a condiciones absolutamente inhumanas, injustas de vida, que le daban un promedio de 7 años de vida, y que condenaba a toda generación a una explotación absolutamente miserable, injusta, que no solamente era de la vida humana, sino también de las culturas, de las creencias, de los sentimientos, de la memoria histórica de esos pueblos. Y cuando no fue suficiente el genocidio de 70 millones de indígenas, cuando ya no alcanzaban los indios para la explotación colonial, trajeron a millones y millones de esclavos africanos, cazados como si fueran fieras. 50 millones se calcula que fueron explotados, oprimidos por los colonialistas, los traficantes que trabajaban con la materia prima de esas piezas humanas que ni siquiera eran considerados seres humanos. De los 50 millones, como 20 murieron en la travesía, en esos barquichuelos, por las tormentas, las condiciones en que estaban, encerrados y encadenados, en los barcos que se hundían, etc. Eran considerados como piezas y traficados por grandes comerciantes de su época. Y fíjense qué casualidad, el mayor traficante en nuestro país que traficaba esclavos en la Plaza del Retiro fue el fundador de la dinastía llamado Martínez de Oz, que fundó una familia que después dirigió la sociedad rural argentina en la época de la conquista del desierto contra los indígenas de la Patagonia y contra los indígenas del Chaco, para quitar la tierra, someterla a los intereses de los grandes estancieros argentinos, británicos
y otros imperialistas que se sucedieron en el poder. Es una historia triste porque fue una historia de dolor, de sufrimiento, de angustia para nuestros pueblos. Pero también Martí dice que es una historia hermosa. Hermosa no por la novelita que nos cuentan en la historia oficial de los grandes hombres, que los patriotas, que de uniforme, los generales, que se suceden en la galería, como si fuera una historia de un museo, en los cuales hay intrigas personales, hay proezas personales, hay intrigas amorosas. No, hermosa porque fue protagonizada por los propios pueblos sojuzgados. Hermosa, dice Martín, porque nunca hubo un momento en el cual dejara de haber rebeliones, insurrecciones de parte de los pueblos sometidos. Las grandes rebeliones que comenzaron con la propia incorporación de las comunidades indígenas que participaron del descubrimiento del propio Colón, con Atuey, el gran cacique de la zona cubana, hasta Tupac Amaru, hasta Tupac Katari, las grandes insurrecciones que permanentemente sembraron de luchas y de sacrificios la historia de nuestro continente a través de todos los países. También hubo acá en la zona norte con Viltipoco y con otros más, con Lautaro y con Caupolicán en la zona de Chile. Permanentemente hubo lucha de los pueblos indígenas contra la dominación colonial. ¿Y qué decir de las insurrecciones de los negros? Los negros jamás se resignaron a ser mano de obra esclavizada, subhumana, traficada como si fueran piezas en los mercados internacionales de tráfico de esclavos. Se rebelaron permanentemente y lucharon por su libertad, contra la esclavitud, por sus derechos, por sus culturas. Formaron lo que se llama los primeros palenques o los quilombos, como lo dicen en Brasil, el famoso quilombo de Palmares, donde los negros sublevados se rebelaron contra el dominio portugués y durante casi un siglo establecieron su forma de vida, de producción, de cultura, de tradiciones, de educación propia de su identidad como afrodescendiente.